en el celular esté el motor SQLite y que ustedes puedan crear ahí en el celular las bases de datos, las tablas y puedan hacer los queries. Eso es un objetivo. Vamos a ver si logramos llegar hasta allá. ¿Para qué? Para que los que solamente tienen celular puedan tener la oportunidad de trabajar en el celular, que es lo único que tienen. Bueno. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Seguimos entonces. Entonces, la última clase en qué estábamos, o sea, hasta qué punto llegamos. Deme un momentico, por favor. Listo, muchachos. Entonces, estábamos por acá. Voy a compartir SQL Server. Acá tenemos SQL Server. Listo. Entonces, ¿qué hicimos la última clase? Las últimas dos clases puntualmente. Las últimas dos clases vimos dos conceptos que son muy importantes respecto al SQL. ¿Listo? Decíamos que el SQL es el lenguaje de programación de las bases de datos. Es el lenguaje con el cual creamos las bases de datos, creamos los componentes de las bases de datos, creamos las tablas, creamos las vistas, adicionamos datos, ¿cierto?, a esas bases de datos y a esos componentes, y también manipulamos o gestionamos esos datos. ¿A través de qué herramienta y de qué cosas hacemos todo eso? A través del SQL. ¿Listo? Entonces, a través del SQL podemos hacer todo eso. Entonces, y decidíamos de que íbamos a trabajar entonces, íbamos a trabajar en SQL Server. Listo. Entonces, hacíamos un ejercicio en el que creamos una base de datos de una biblioteca y lo hicimos de diferentes formas. Lo hicimos de forma tirando el query directamente, ¿verdad? Hacíamos un create, database, algo así, y decíamos biblioteca. Ahí se van acordando, ¿verdad? Y con eso le dábamos F5 o le dábamos ejecutar y se creaba la base de datos biblioteca. Pero también nos veníamos por acá, clic derecho, y le decíamos nueva base de datos. Listo, colocábamos aquí biblioteca. Le dábamos OK y se creaba también la base de datos. De hecho, podemos hacerlo. Vamos a hacerlo otra vez.
Ahí va a dar un error porque está en uso. Vamos a pararnos por acá. A ver, master. Y si la vamos a eliminar. Que cierre las conexiones. Ahí la eliminó. Listo. Entonces, ¿qué les decía? Que seleccionábamos y le damos F5 o ejecutar. Ejecutar y listo. Nos decía que se creó la base de datos. Full, ¿verdad? Nos parábamos acá en bases de datos y le dábamos a actualizar para poder ver la que se creó, que es biblioteca. Bueno, esa es una forma de hacerlo. La otra forma es, bueno, eliminarla otra vez. Para eliminarla es muy sencillo, clic derecho, ok, se fue. Pero también la otra forma de hacerlo es darle clic derecho acá en Database, nueva base de datos. Si ustedes lo tienen en español, pues le va, y si lo instalan en español, les va a aparecer en español. Y aquí decimos biblioteca. Y biblioteca. Listo. Y le decimos OK. Yo lo creo. Ya veíamos otras cosas, veíamos también los archivos donde quedan creadas, veíamos las rutas, veíamos muchas cosas, ¿cierto? Hablábamos de los componentes. Muy bien, por ahora, ahí tenemos la base de datos. Listo. Y veíamos que la base de datos tiene unos componentes. El componente más importante, uno de los más importantes, son las tablas. Entonces, también aprendíamos a hacer la tabla, pues la tabla con el query. Hay una cosa importante y es que hay dos sublenguajes. Hay dos sublenguajes en SQL. Alguien que me diga cómo se llaman los dos sublenguajes. Los dos sublenguajes, muchachos. Todavía están acá. Eso, oiga. Eso. Entonces, el uno es el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. Entonces decíamos, el lenguaje de definición de datos es para crear los componentes, crear la base de datos, crear la tabla, pero también eliminar la tabla, modificar la tabla. Y teníamos tres grandes sentencias, por decirlo así, en lo que se refería al lenguaje de definición de datos. Create, ¿verdad? alter y drop, ¿cierto? Algo, así es, te lo ha dicho. Create, alter y drop. Listo. Entonces, ¿qué hacíamos con ellos? Creábamos, modificábamos y eliminamos. ¿Qué cosa? Componentes, la misma base de datos, las tablas, las vistas, ¿cierto? Y el otro, como el compañero decía también, es el lenguaje de manipulación de datos. ¿Listo? Entonces acá alcanzamos a ver el primero, que es el select. ¿Listo? Alcanzábamos a hacer una consulta de una tabla que hacíamos y alcanzábamos a ver también una consulta de una vista que hacíamos. ¿Listo? De hecho, en el Drive, en el Drive que yo les compartí, la clase 7 creo, está toda la clase que hicimos con todos los queries, ¿verdad? Entonces, a ver, el lenguaje de definición de datos debemos conocerlo, muchachos, y debemos estudiarlos. ¿Por qué? Porque yo les decía en clase de que muchas veces necesitamos a nivel de programación crear las tablas o eliminar las tablas o crear índices, ¿listo? O modificar las tablas por algún motivo, entonces por eso es importante conocerlo. Pero por ahora, por ejemplo, una vez que tengamos acá biblioteca, yo puedo hacer el lenguaje de definición de datos, hacerlo acá de forma manual, haciendo una nueva tabla. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho sobre la tabla, ¿cierto? Tabla, y me muestra acá. Decíamos también en clase que las tablas tienen campos, ¿listo? Y que esos campos deben tener un nombre y un tipo de datos. Entonces, ID, autor y nombre autor. Tipo de datos de ID autor, entonces entero, y el tipo de datos de nombre autor, varchar. De 100, vamos a decir. Listo, nombre completo. ¿Y qué le decimos? En el disquito, salvar o control S. Listo, y le ponemos un nombre. ¿Cómo se llama? Autores. ¿Cómo se llama qué? La tabla. La tabla. Bueno, ok. Entonces nos creó la tabla. Quiero ver la tabla. Cierro todo esto. Y quiero ver la tabla acá. Entonces me paro en la base de datos, le digo actualizar, me voy a las tablas.
y me aparece la tabla. ¿La tabla qué? Autores. Si quiero modificarla, si quiero eliminarla, o sea, quiero hacer un LDD, un drop, entonces le doy aquí clic derecho, eliminar. ¿Listo? O quiero cambiar el nombre, clic derecho, renombrar. 1, ¿cierto? Por ejemplo. Ahí está. Entonces, normalmente lo que es lenguaje de definición de datos vamos a poder hacerlo con el entorno de desarrollo que es el management, que es el IDE, ¿listo? El entorno de desarrollo del motor. Pero ya, que allá es donde queremos llegar enseguida, porque ya durante 2 clases vimos CRIE y ya nos introdujimos al CELEP, es ir al lenguaje de manipulación de datos. Entonces también veíamos otra sentencia que es el insert. ¿Qué hacemos con el insert? Insertamos datos. Información. Eso, insertamos información. Entonces con el insert hacíamos un insert en el que decíamos insert into, ¿cierto? ¿Qué cosa? La tabla, autores. Decíamos que aquí podemos ponerle los campos para ser muy ordenados. ID autor, listo, nombre autor, y luego colocamos los valores, valúes. ¿Y qué le ponemos? Los valores que queremos insertarle. ¿Cuál? Le voy a decir 1. ¿Dónde? Que inserte un 1 en el ID autor. ¿Listo? Y que inserte Rosa. ¿Listo? En Rosa Esther. En nombre autor. ¿Listo? Hasta ahí. Si yo selecciono y le digo ejecutar, ¿qué va a pasar? Se va a insertar el registro. ¿Estamos seguros de eso, cierto? Ahí dice, un registro insertado, aceptado, un registro aceptado. Bueno, entonces yo puedo decir acá clic derecho, seleccionar los primeros 100. ¿Para qué? Para hacer un LMD, o sea, para hacer una consulta sobre este. ¿Y qué va a hacer? Me va a consultar lo que insertamos. Bueno, ahí está. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? La consulta, select, asterisco, from, la tabla. Listo. Seleccionamos y le damos F5. F5 y consulta. Ahí está. Si quiero insertar otro, lo copio, lo copio, lo pego y le digo 2. 2. Acá le digo José Géneco. Listo. Lo selecciono y ¿qué se imaginan? F5, ¿cierto? F5, insertamos otro. Si lo vamos a consultar entonces, súper sencillo. Lo seleccionamos, F5 y ya son 2 registros. Bueno, muy bien. Entonces, vamos hoy por lo menos a tratar de cubrir lo que tiene que ver con el CELEP. Hay unas cosas que yo les decía que sí es bueno y es la identación. O sea, es importante que los queries los organicemos. ¿Listo? Entonces, una forma de tener este query sería algo así. ¿Listo? Ya ID autor, ¿cierto? Coma, nombre autor. ¿Listo? Ahí está. Y selecciono y F5. Ahí está. Entonces, temas adicionales. En el CELEP, o sea, en esta sesión del CELEP, yo voy a poder hacer, entonces acá, digamos, sesión CELEP. ¿Listo? Yo voy a poder hacer muchas cosas. O sea, voy a poder poner las columnas. Voy a poder poner las columnas. Vamos a silenciar acá. No sé quién dejó el micrófono abierto. Silenciar. Ok. ¿Qué vamos a poder hacer en el CELEP? Poner las columnas en el orden que queremos. Lo primero es el orden. Bueno, acá yo le digo aquí así. Listo. Y ya ese orden va a cambiar. Primero va a aparecer el nombre y luego el ID. ¿Listo? Primero, orden. Bueno. Entonces, orden de columnas.
Segundo, yo voy a poder unirlas. O sea, voy a poder hacer trabajo con cadenas de caracteres. Entonces, manejo de cadenas. Es que el manejo de cadenas, poder hacer una tercera columna en la que pongo el ID, autor, ¿cierto? Y lo concateno, ID autor con el nombre autor. No me aparece, porque no me aparece la inteligencia, porque no le había puesto la coma. Entonces dicen, no, eso está mal. El nombre autor, listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy uniendo dos cadenas de caracteres. Esta es una cadena de caracteres y este es otra. Entonces, bueno, pero Enrique, usted dijo que ID autor era entero. Entonces no es una cadena. Listo. Lo que pasa es que esto es inteligente y él hace una conversión implícita. Eso es otra cosa. Podría dar error, pero él hace una conversión implícita. Entonces, aquí estoy generando una nueva columna haciendo, vea que sí dio error. Listo, está bien. Entonces, una nueva columna, ¿por qué dice? Porque este señor es entero, ¿verdad? Entonces está bien. Podemos utilizar una función de conversión, pero no la voy a poner para que no enredemos más la cosa. Pero lo que sí podemos hacer es poner acá nombre autor y concatenarlo con algo acá que se llame, por ejemplo, decirle aquí así, decirle, por ejemplo, nombre, dos puntos, listo, nombre autor. F5. Ahí está, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué tenemos? La primera columna, nombre autor, ID autor, e hicimos una tercera columna. ¿Qué nombre tiene? No tiene nombre. Ah, porque no le hemos puesto el nombre. Él simplemente dijo, no column name. Si queremos poner un nombre, ya lo habíamos visto también. ¿Quién me dice? ¿Cómo le ponemos el nombre? Nos quedan 10 minuticos. ¿Quién me dice? ¿Cómo le ponemos el nombre a la columna? Eso. Muy bien. Entonces, haz, ¿cierto? Completo, por ejemplo. F5. Y entonces ya la columna se llama nombre completo. ¿Y qué hicimos? Unimos nombre dos puntos con el nombre. Y a esa columna le pusimos nombre completo acá arriba. ¿Listo? Entonces, eso es una forma de hacer manejo de cadena de caracteres. ¿Qué otra cosa podemos hacer acá? Podemos hacer lo que queríamos hacer, que era decirle aquí ID autor, y lo vamos a castear. Entonces, haz varchar de 20. Entonces acá ya les voy a explicar este. Entonces, ¿qué hizo aquí, muchachos? Entonces, ¿se acuerdan que cuando unimos ID autor con nombre autor dio error? Porque él dijo, vea señor, lo que pasa es que ID autor es entero. Entonces él dice, y yo no puedo concatenar un entero con una cadena de caracteres. Entonces, para eso lo que hacemos es una conversión. Y el cas lo que hace es que me convierte. Esto debería mostrarme. Ah, bueno, aquí está. Si uno separa encima del, pero él debería aquí mostrármelo como más bonitico. La forma, pero bueno, no me está saliendo. Entonces, el cas, ¿cómo funciona? Es una conversión que convierte un tipo de dato en otro tipo de dato. Entonces, este tipo de dato es entero. Yo le digo, conviértalo a varchar. Varchar como es también nombre autor. Y ahí sí me lo va a poder concatenar. Y miren que este se llama nombre completo 2. Y ahí está. Hay otras funciones para manejo de cadena de caracteres que yo creo que las vamos viendo paso a paso a medida que vamos tirando query. Bueno, pero ahí de forma sencilla hay dos temas importantes para los manejos de caracteres: las combinaciones y las conversiones de tipos. Bueno,
¿Qué otra cosa podemos hacer en el CELEP? Podemos hacer operaciones matemáticas. Yo puedo decir 1 más 1, ¿cierto? Por 5. Haz resultado. 5. Entonces, ¿cuándo está? Ahí está. ¿Sí lo ven? Es una operación matemática. ¿Y puedo meterle división? Sí, también. Bueno. Entonces también podemos hacer aritmética en el CELEP. Entonces, acá está. Dos cosas importantes. El orden, en el CELEP, ¿qué podemos hacer? Determinar el orden de las columnas, podemos hacer manejo de cadena de caracteres y podemos hacer operaciones matemáticas. Listo, podemos hacer aritmética. Para que esto dé error, ¿qué hacemos? Aquí le ponemos un 0. Le da una división por 0. Ahí explota. Divide por 0, o sea, un error encontrado, obviamente no se puede. Puedo agruparlo. Ah, sí, yo aquí puedo decirle divida entre 2 más 1. También, o sea, puedo hacer todas las agrupaciones que normalmente se harían en una operación matemática. Este es 5. ¿Sí vieron? Ahí vamos a poder hacerlo. ¿Qué otro acá? Por ejemplo, el famoso mod 10 entre 3. Vamos a ver si aquí está el mod. Sí está, el mod nunca puede faltar. Pero parece que no le gustó. Vamos a ver. No. No. Les quedo debiendo cuál es el residuo, qué es lo que queda de una división. Ahí está, muchachos. Preguntas de esta parte. Traté de ir muy rápido de donde veníamos para llegar por lo menos al CELEP, muchachos, y cubrir hoy por lo menos una partecita del CELEP, hablando del orden de las columnas, el manejo de las cadenas y las operaciones matemáticas.